Amén. Aleluya. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestro rostro, Señor. En este momento nos presentamos una vez más para el inicio de nuestras actividades correspondientes a este día, Señor, en el cual siempre recordamos, Dios, la resurrección, Señor Jesús, en la cual tú te levantaste, Señor, como el gran y poderoso conquistador. Padre, y en esta mañana te pido, Dios, que cuando nuestras mentes están frescas, Señor, pero Padre, no solamente confiamos en nuestra mente, sino en la revelación que el Espíritu Santo pueda dar a nuestros corazones, que tú reveles a nosotros tu palabra, Señor Jesús, que nuestro entendimiento sea abierto y que nuestro corazón esté dispuesto para recibir de ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomemos las escrituras, hermano, en el libro de Colosenses, que es donde hemos estado hablando en estos últimos domingos respecto a este tema que hemos titulado La deidad explicada solo por la Biblia. Y yo espero, bueno, que el Señor nos dé algo más de su palabra en esta mañana. ¿Lo tiene? Colosenses, el capítulo 2, el verso 9. Dice aquí el apóstol Pablo: porque en Él, o sea en Jesucristo, habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. O sea, toda la deidad se enfrascó, digámoslo de esa manera, se encapsuló, se vació en un cuerpo. Tome su asiento. Mire, hace algunos domingos estuvimos hablando sobre lo que es, gracias hermano, lo que es 60 preguntas sobre la deidad con respuestas bíblicas. Y bueno, solamente alcanzamos a llegar hasta la pregunta número 7, y en esta mañana voy a continuar con otra pregunta más. Son 60 las cuales quiero abordar a través de estos servicios, claro, no hoy porque son demasiadas, e irlas viendo en cada versículo de la Biblia. Ahora, la siguiente pregunta a la cual yo me quiero referir en esta mañana es: ¿puede ser entendido el misterio de Dios? ¿Usted qué opina? Claro que sí. El misterio de Dios, mire, yo recuerdo, y a mí la primera vez que me hablaron del Evangelio allá en Durango, creo que el pastor me habló un poquito acerca de la deidad. Usted sabe, como yo no tenía era católico solamente de nombre, pero no tenía conocimiento de la Biblia. Podría conocer otras cosas, pero de la Biblia nada. Y entonces yo recuerdo que cuando yo era niño, usted sabe, los que fueron criados en la iglesia católica saben que lo enviaban a uno a lo que le llamaban la doctrina, que era para instruirlos. Había unas chicas que llamaban catequistas y ellas le enseñaban a uno no sé qué tantas cosas. Y entonces ellas, para explicar la verdad, la explicaban de una manera muy sencilla y simple. Y la explicaban a través de una alegoría. Y yo recuerdo que en una ocasión una de ellas nos estaba explicando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que uno pues a lo mejor ni sabía de qué estaba hablando la chica, pero bueno, ella estaba haciendo lo mejor que podía. Y ella dijo que en una ocasión estaba un niño por ahí en la playa y que estaba cavando un pequeño pozo. Y entonces, usted sabe, cavaba el pozo y entonces el pocito se llenaba de agua en la arena y sacaba el agua. Pero usted sabe que entre más sacaba el agua, pues más se llenaba. Y entonces ella, para tratar de justificar a lo mejor lo que ni ella misma sabía, quizá porque así fue enseñada, decía que alguien le dijo que así como era posible quizá estar sacando el agua y algún día agotar el agua, nunca se iba a agotar porque el pozo siempre se va a seguir llenando, que así era posible entender el misterio de la Trinidad. Yo recuerdo que como es lo que yo sabía, yo eso le dije eso al pastor. Inmediatamente, hermano, me hizo a un lado y dijo: ese es un cuento, eso no está en la Biblia. Bueno, ya me quedé desarmado, pero mire, aquí la Biblia dice que si puede ser entendido el misterio de Dios. Todos concordamos en que sí. Mire, voy a tomar dos escrituras. Una de ellas está en el libro de los Romanos, el capítulo 1, el verso 20, donde dice el apóstol Pablo: porque las cosas
invisibles de Él, de Dios, su eterna potencia, o sea, su eterno poder. El poder de Dios es eterno porque es uno de sus atributos. Y divinidad, o sea, lo referente a Dios, se echan de ver, o sea, se muestran. No sé si usted tenga una Biblia que diga distinto. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. O sea, el misterio de Dios, lo que se refiere a lo invisible de Dios, a su eterno poder y a su divinidad, ¿cómo dice la Biblia? Y su deidad son hechas claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Por qué? Porque la creación aún testifica de Dios. Dios en su universo. Hay personas que se escandalizan porque el profeta habló del zodiaco y quieren relacionarlo eso con el esoterismo. Pero quiero decirle que el esoterismo solamente es la parte negativa de lo que, porque sabe, lo que Dios tiene, el diablo siempre tiene la contraparte. Y la gente solamente se enfoca a eso y quieren relacionar una cosa con otra cuando no tiene nada que ver. Yo no encuentro en el mensaje donde el profeta nos haya enseñado a leer las cartas, todas esas cosas esotéricas o los horóscopos que tienen que ver con los astros. Sin embargo, eso ahí está. Ahora, ¿por qué? Porque la palabra de Dios permanece, como dijo el salmista, para siempre, oh Jehová, tu palabra permanece en los cielos. O sea, Dios desde los cielos está hablando de Él mismo. La creación habla de Dios. Uno no puede hablar de la creación y hacer a un lado al creador, y no puede uno hablar del creador y hacer a un lado a la creación, porque entonces ya no sería creador. Ahora, la siguiente escritura que quiero tomar es en Colosenses 2:9, que es exactamente la misma escritura que tomamos al principio. Y aquí el apóstol Pablo, mire, y a mí me alegra que haya sido un judío aquel que haya escrito la mayoría del Nuevo Testamento. Bueno, los demás que escribieron, Lucas, con excepción de Lucas, todos los demás eran judíos. Pero Pablo, él pudo entender, escuche, él pudo entender, voy a llamarle la transición de lo que era Jehová el Padre a lo que era Jesús el Hijo. Y no separándolo como dos personas distintas, sino como el mismo Dios siendo hecho carne. Por eso Colosenses 2:9 habla de Jesús y dice que en Jesús habita, en Él mora. Y luego dice toda. Cuando dice toda, quiere decir que nada se quedó fuera de Jesús. Y mire, ¿cómo uno puede entenderlo? En un cuerpecito que no era de alta estatura, que no había hermosura en él para que le deseásemos, aún en un cuerpo que se cansaba, aún un cuerpo que tenía hambre, un cuerpo era exactamente igual al de nosotros, con excepción de que él no había venido por la unión de José y María. Él vino por la palabra hablada de Dios en el vientre de María. Pero Jesús comía, Jesús dormía, Jesús se cansaba, como cualquiera de nosotros. ¿Y quién iba a pensar que todo lo que era Dios, o todo lo que es Dios, aquel Dios quizá incomprensible para muchos, aquel Dios que habitaba de eternidad a eternidad, como los judíos lo concebían en el Antiguo Testamento, aquel Dios que era tan grande, que usted sabe que la gente, solamente por fe lo podía creer. Todo eso vino y en un solo cuerpo llamado Jesús, ahí moró toda la divinidad corporalmente. El Logos de Dios. Por eso, mire, aquí está la diferencia entre Jesús y nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús, Él es el Logos. El Espíritu Santo es el Logos también, solamente que en forma visible. En Pentecostés, el Espíritu Santo no vino y se posó solo sobre una persona, sino que dice la Biblia que lengüetas como de fuego, o sea, la columna de fuego se repartió, se dividió
entre 120 personas. Ahora, eso no quiere decir, esto es importante, eso no quiere decir que había 120 logos. Era un solo logos, pero repartido entre la gente. Esa es la gran diferencia. Ahora, escuche, fue sobre 120, pero a través de las edades, el mismo logos, el mismo Espíritu Santo, incluso en esta mañana y en este día, está repartido entre su novia. Nomás que hoy no sabemos cuántos son, pero es el mismo. No son 1000 dioses, no son 1000 Espíritus Santos, es solamente uno, pero repartido. Por eso aquí uno puede ver la diferencia, que Jesús, aun aunque era tan humano como nosotros, pero con todo y eso, Él no era como nosotros. ¿Por qué? Porque en Él y solo Él habitó toda la deidad en un solo cuerpo. Porque en Él habita toda la plenitud, que es lo pleno, es lo completo, sin nada que sobre. O sea, mire qué cosa. Por eso cuando Jesús se paró en Lucas 4 y dijo, el Espíritu del Señor es sobre mí. Ahora, cuando él en ese sábado comenzó a leer la Biblia, muchos rabinos leían esa misma porción de la Escritura, pero, qué cosa. Aquí hubo alguien que pudo traer esa Escritura a vida. Los rabinos decían, oiga hermanos, qué precioso habla Isaías acerca de Jehová, que el Espíritu del Señor es sobre él, por cuanto lo ha ungido, etcétera, etcétera. Qué cosa tan maravillosa. Escuche, y eso fue lo que ellos no pudieron soportar cuando él termina aquel versículo de Isaías 61:1, lo parte a la mitad y solamente habla la porción que correspondía a su día, y entonces ahí le pone un punto. Y entre una parte del versículo y otra hay un periodo de 2000 años de diferencia en su cumplimiento. Porque la segunda parte se refiere al juicio venidero. Ahora escuche. Entonces, cuando él dijo, él comienza a decir, el Espíritu de Jehová es sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y para predicar las buenas nuevas, para quebrantar, para sanar a los quebrantados de corazón, a los abatidos, para predicar el año agradable del Señor. Esas cosas estaban bien y eran innegables porque es la Biblia. El asunto que causó en ellos la molestia, el enojo, fue cuando él dijo, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vuestros oídos. O sea, lo que Jesús estaba diciendo, que esa Escritura que hablaba que el Espíritu de Jehová estaba sobre él porque lo había ungido, ahora ese Espíritu de Jehová estaba morando en aquel vaso llamado Jesús, que estaba detrás del púlpito hablándole la palabra. Y ellos se enojaron. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque no podían entender cómo Dios, aunque ciertamente nosotros sabemos que usted sabe la manera que ellos tenían, las concepciones que ellos tenían, las ideas que ellos tenían de cómo habría de venir el Mesías. Sin embargo, ahí estaba. Ahora, otra escritura muy, muy conocida es en Primera de Timoteo, el capítulo 3, el verso 16. Hasta de memoria la podemos citar. Primera de Timoteo 3:16. Entonces, ¿puede ser entendido el misterio de Dios? Claro que sí. Primera de Timoteo 3:16. Y sin contradicción, o sea, sin controversia. Grande es el misterio de la piedad, es el misterio de la deidad, es grande. Mire, porque a veces lo minimizamos. Ahora, escuche. La razón de estar hablando estas cosas esta mañana sobre la deidad es porque el profeta de Dios dijo que la más grande revelación que hay, escuche, usted dice la más grande revelación son los 7 sellos, los 7 truenos, las 7 edades de la iglesia. Escuche lo que dijo el profeta. La más grande revelación que existe es la revelación de la suprema deidad de Jesucristo. Y otra cosa, él dijo, si usted no ha entendido eso, no ha llegado a primera base. Ahora, ¿a qué se refiere con eso de primera base? Bueno, yo no sé mucho de béisbol,
pero entiendo que hay bases. Uno llega, corre a la primera, luego a la segunda, luego a la tercera, no sé cuántas tenga, y luego a home, ahí a la sede. Entonces imagínese alguien hablando de ese juego. Usted sabe, está el bateador y la persona lanza la bola, y entonces en cuanto el bat le pega, entonces la persona corre ¿a dónde? A la primera base. Pero eso no quiere decir que ya completó, ¿cómo le llaman, hermano? La carrera. O sea, apenas está en primera base. Pero hablando de nosotros, no como jugadores de béisbol, sino como cristianos, él dijo: si usted no ha entendido la deidad, no ha llegado a primera base. O sea, no ha llegado a ninguna parte, en pocas palabras. Por eso, al hablar de estas cosas, es para que nosotros podamos entenderlas. Y claro, esto no es solamente un asunto de intelectualismo. Esto, el entendimiento tiene que ir mezclado con la revelación de Dios. Ahora, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Es grande. Prueba de ello es que no toda la gente entiende el misterio. Ahora, ¿en qué encierra este gran misterio? Según lo que el apóstol Pablo dice, es que Dios, Jehová, aquel al cual los judíos creían, veneraban, adoraban, etcétera, este mismo Dios fue manifestado en carne. Ahora, pero no solamente eso, fue manifestado en carne en la persona de un hombre llamado Jesús. Y ya vimos lo que el apóstol Pablo nos dijo en la escritura anterior, que en Jesús habitó toda la plenitud. O sea, todo lo que Dios hizo, o más bien lo que Dios era, vino y moró en un cuerpo llamado Jesús. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu de Dios, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria. Mire, cada una de estas cosas, de estas 5 partes que Pablo nos está diciendo que Jesús ha sido, cada una de ellas tiene una explicación. Primeramente, ha sido manifestado en carne. Bueno, eso lo entendemos. Que Dios mismo, mire, y esto es importante, hermano, porque Dios vino y creó un cuerpo en el vientre de María, y el cuerpo fue llamado Jesús. Y después, cuando Jesús fue bautizado, es el registro que yo tengo. No que yo tengo, que la Biblia tiene, lo que yo tenga no importa. Es el registro que la Biblia da, que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu de Dios vino en él. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, mire, entonces ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu. ¿Con cuál Espíritu? El Espíritu de Dios. Ha sido visto de los ángeles. Mire, aquí hay algo. Pablo, cuando está hablando, desde luego que está hablando de en un tiempo pasado, de algo que sucedió. Dios fue manifestado en carne, fue justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles. ¿De cuáles ángeles? De aquellos varones a los cuales, escuche, a los cuales fueron las mujeres muy temprano el primer día de la semana, y aquellos varones, aquellos ángeles le dijeron: no está aquí. Él ha resucitado. Ahora, pero también ha sido predicado a los gentiles, y no solo ha sido predicado a los gentiles, sino que sigue siendo predicado a los gentiles, a nosotros. Ha sido creído en el mundo. Mire, y esto es tan tremendo y tan maravilloso, hermano. Hoy, porque usted sabe, Dios en cada edad, en cada tiempo tiene su plan, el cual se cumple para cada edad. En esta edad, el mismo Jesucristo
que fue predicado por San Pablo es el mismo Jesucristo que estamos predicando en esta mañana. Mire, escuche, y voy a decir esto y lo voy a decir con propiedad. Nosotros, el evangelio es ese, predicar las buenas nuevas de salvación. Pero hoy en día, no solamente es predicar las buenas nuevas de salvación, como dijo Pablo, que Cristo Jesús murió por los pecadores, siendo yo el primero de ellos. Eso es una gran verdad. Pero también estamos predicando las buenas nuevas de restauración. Ese es el mensaje que estamos creyendo y que estamos predicando. Ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque donde quiera que haya una simiente predestinada y aquella simiente predestinada escuche la palabra de Dios, no puede hacer algo menos que brotar. Es, por ejemplo, si usted tiene una semilla de durazno, y aún la semilla puede ser que esté ahí en el suelo por tiempo y más tiempo. ¿Y qué es lo que espera para brotar? Solamente espera que reciba la humedad del agua, y aquello, por cuanto es una semilla fértil, aquella vida que está dentro de ella no puede hacer algo menos que brotar. Es exactamente lo mismo con nosotros. Mire, por eso yo lo he dicho donde quiera que voy. Este mensaje no vino a proselitarle gente a la denominación. Ellos lo entienden de esa manera y se defienden, y por eso es que inmediatamente se van contra el mensajero y contra el mensaje. Pero este mensaje no vino a proselitarle gente a nadie. Este mensaje vino a llamar únicamente a la simiente predestinada. Los demás escucharán y se van a quedar allí. Y uno no los culpa, ni uno los condena, no es asunto de uno. Pero bueno, gracias a Dios que nosotros salimos. Ahora, ha sido creído en el mundo. Este evangelio, este mensaje tiene que ser creído. Mire, es glorioso. Este mensaje está prácticamente por todo el mundo, pero hay un país, y esta nación es tan antigua como es antigua la Biblia, como es Etiopía. ¿Usted ha escuchado la nación de Etiopía? Mire. ¿Y quién iba a pensar, no? De ahí es donde venía el tesorero de la reina de Candace. Candace, qué cosa tan maravillosa. Donde Dios tuvo que transportar, Dios tuvo que hacer. Usted sabe, Dios mismo tuvo que, ¿cómo le pudiera decir? Ir por encima de su propia ley, que es la ley de la gravedad, para transportar a Felipe de un lugar a otro. Y escuche, en Etiopía, en meses recientes, apenas ha entrado el mensaje. Y uno dice, bueno, oiga hermano, y en un país que tiene ¿cómo le quiere decir? Un antecedente tan maravilloso. De ahí es donde venía la reina de Seba. Hoy en día apenas se cuentan 100 creyentes etíopes. Pero sin embargo, escuche, donde quiera que llegue este mensaje, y donde quiera que llegue, allí habrá simiente, y la simiente hará su propósito. Y alguien dice, bueno, ¿por qué hasta ahora? Mire, Etiopía tiene una particularidad. Nosotros aquí en toda Latinoamérica hablamos español porque fuimos conquistados por los españoles. Los que fueron conquistados por los ingleses, bueno, hablan inglés, y a veces su otro tiene una mezcla de sus demás, de sus dialectos. Pero en Etiopía fue un país que a través de los 2000 años nadie los conquistó. De tal manera que ellos se siguieron quedando con el mismo idioma que hablaban hace 2000 años. Y entonces, a lo mejor yo no sé, todo tiene su tiempo, hermano. Yo una cosa le digo, que para cuando Jesús venga, el último predestinado ya habrá entrado. Y si ese último predestinado se encontraba en Etiopía, el mensaje de la hora tenía que ir a Etiopía, porque allí había una simiente. Si Dios pudo usar a un hombre, un evangelista llamado Felipe hace 2000 años, para ir allá por bueno, no fue a Etiopía, fue al sur de Israel, solamente por una simiente, que no lo podrá hacer hoy. Así que ha sido predicado en los gentiles, ha sido creído en el mundo.
no por todo el mundo, sino en el mundo. ¿Quiénes son los únicos que van a creer? Aquellos, como dice la Biblia, que están ordenados para vida eterna. Y ha sido recibido en gloria. Eso ya lo sabemos, la Biblia da cuenta de eso en el libro de los Hechos, el capítulo 1, cuando Jesús fue llevado. Ahora mire, entonces, ¿puede ser entendido el misterio de Dios? Sí. No por conocimiento, por revelación. Ahora, claro, es bueno tener el conocimiento. Dice, entonces, ¿para qué se predica? Bueno, se predica precisamente para eso. Pero yo quiero decirle, aún de los que están presentes en esta mañana, y usted no tiene que decirlo, solamente usted y yo sabe si realmente usted está entendiendo estas cosas. Y usted dice, hermano, es que mi mente no es buena. No se requiere una buena mente. Se requiere decir, Señor, dame revelación de tu palabra. Y eso, ningún ministro, yo no le puedo dar revelación a nadie. Nadie le puede dar revelación a nadie. Eso es algo que viene directamente del cielo, así como vino con Simón Pedro. La siguiente pregunta. ¿Tiene el cristiano, o sea nosotros, solo un Padre celestial? Uno, no dos ni tres. ¿Tiene el cristiano, nosotros tenemos solo un Padre celestial? Sí. Y Jesús habló de ello en Mateo 23:9. Y vuestro Padre, no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre. Entonces, ¿tenemos un Padre celestial? Claro que sí. El cual está en los cielos. Mire, como hemos dicho, a veces ese es un gran dilema aún para los unitarios. Por eso, mire, ahora yo sé que en cuanto a la concepción general de la deidad, yo creo que solamente hay un Dios. Pero hay escrituras que los trinitarios no le pueden explicar y ahí es donde los ponen en un aprieto. Por ejemplo, como ya lo dijimos la otra vez, como Jesús cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a orar a sus discípulos. Y él comienza el Padre Nuestro diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Cualquier trinitario le va a decir, ya ve, está en los cielos, no en la tierra. Y yo no puedo decir que Jesús no dijo la verdad, él dijo la verdad. Pero como decíamos la otra vez, eso muestra la ¿qué? Omnipresencia de Dios. Dios puede estar aquí y estar en el cielo. ¿Quién puede decir que no? Es más, cuando Jesús dijo, porque donde quiera que estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré en sus medios, yo estaré en medio de ellos. Nosotros creemos que esa escritura se está cumpliendo aquí en esta mañana, pero no tenemos el monopolio de Dios para decir solamente aquí. Si en China, del otro lado del mundo, hay un grupo de creyentes reunidos en su nombre, Jesús por su promesa está allí. ¿Sí me explico? ¿De qué habla eso? De la omnipresencia de Dios. Ahora, la siguiente pregunta. Entonces, esto lo vimos el otro domingo, pero ahora vamos a plantearnos esta pregunta. Entonces, ¿por qué Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, en Juan 14:19? ¿Por qué? Escuche, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mire, la otra vez decíamos que el Padre de Jesús no es Jehová, el Padre de Jesús es el Espíritu Santo. Si es que uno va a ser fiel a lo que dice la Biblia. Ahora, en el entendido, ya lo vimos la otra vez, que eso no quiere decir que aquí está Jehová y aquí está el Espíritu Santo y que ambos son dos personas. Jehová y el Espíritu Santo son la misma persona. Ahora, ¿por qué Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto al Padre, en San Juan 14:9? Aquí está algo muy importante, por cuanto Jesús es la imagen expresada de la persona de Dios.
Escuche, Jesús fue la imagen o es la imagen expresada de la persona de Dios. Mire, por eso Felipe hablaba, o Jesús mejor dicho, hablaba tanto del Padre, él mencionaba tanto a su Padre, que Felipe, siendo uno de los que habían creído en Jesús, que creían que él era el Mesías, pero entonces ahora, ¿dónde estaba el Padre? El mismo apóstol Pablo dijo que a Dios nadie le vio jamás. Escuche, no le vio jamás como espíritu. ¿Sí me explico? Mire, ¿por qué? Porque como una escritura dice una cosa aquí y otra escritura dice una cosa allá, si uno no tiene un entendimiento correcto de la escritura, uno va a decir que la Biblia se contradice, pero no se contradice. Mire, por una parte, la Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás, nadie lo vio. ¿Es verdad? Yo digo amén en esa escritura. Pero ¿qué tal si yo le digo que sí lo vieron? Usted dice es que usted está tratando de ir con la escritura para insertar su teología. No, señor. Yo le pregunto, el Dios, porque es un solo Dios, no son dos ni tres. Pablo dijo, a Dios nadie le vio jamás. Pero yo le pregunto, a quien vio a Abraham en Génesis 18, ¿a quién fue? Yo le pregunto, ¿era Dios? La Biblia dice que era Jehová. Usted léalo. Y no solamente lo vio, sino que lo invitó a pasar. Le dijo que se sentara. Fue y preparó algo de comida y le dio de comer. Y dice la Biblia, y comieron. Entonces, ¿la gente ha visto a Dios o no? Cuando Abraham se encontró con Melquisedec, ¿quién era Melquisedec? Eso para mucha gente sigue siendo un misterio. El apóstol Pablo dice en Hebreos el capítulo 7 que Melquisedec no tenía padre, ni madre, ni principio de días, ni fin de vida. ¿Qué es algo que no tiene principio ni fin? Es algo eterno. Y Dios es eterno, es uno de sus atributos. Cuando Moisés, qué cosa. Cuando Moisés le dijo, Señor, yo quiero ver tu gloria. Y entonces, ¿la gloria de quién quería ver Moisés? No la gloria de Miguel, de Gabriel o de alguno de los ángeles o arcángeles. Él quería ver a Dios. Ahora, Dios, escuche, Dios se reserva el derecho de mostrarse cuando quiera y como Él quiera. Abraham lo vio de cuerpo completo. Moisés no. La Biblia dice que Moisés, él mismo le condicionó, dijo, mira, ok, si tú me quieres ver, solamente vas a ver mi espalda, punto. Si eso es lo que Dios quería mostrarle a Moisés, es Dios, Él es soberano. ¿Y qué fue lo que vio? Vio las espaldas de Dios. Entonces, a Dios se le ha visto. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con la escritura que dice que a Dios nadie le vio jamás? No le vio jamás en forma de espíritu. Ahora, ya con esto termino. Hebreos 1:3, ya termino. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿por qué Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto al Padre? Juan 14:9, por cuanto Jesús es la imagen expresada de la persona de Dios. Eso es lo que dice Pablo en Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la mismísima imagen de su sustancia. Mire, la versión King James dice que es la imagen de su persona. Entonces Jesús era la imagen de la persona de Dios, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Póngase de pie, y yo espero que usted estas escrituras las considere, las estudie, para que al final de terminar estas 60 preguntas sobre la deidad, gracias hermano, fue el apóstol Juan quien dijo, es verdad, en el Evangelio de San Juan, a Dios nadie le vio jamás. Perdón, dije Pablo, fue Juan, pero es verdad de todas maneras, es la palabra de Dios. Le decía que, hermano, estas cosas que estamos hablando es el más grande misterio que existe.
Y si es el más grande misterio que existe, según palabras del profeta, deberíamos de estar atentos para poder entenderlo. ¿Por qué? Porque si usted y yo no entendemos la revelación de la suprema deidad de Jesucristo, ¿qué dijo el hermano Branham? No hemos llegado a una primera base, ¿verdad? Así que Dios nos ayude, nos dé el entendimiento. Oremos. Padre, te agradezco, Señor Jesús, por esta porción de tu palabra, Señor, la cual, oh Dios, tú nos has dado en esta mañana. Señor, te pido, Padre Celestial, que tú abras la revelación, Señor Jesús, en nuestro entendimiento, Padre, de tal manera que podamos entender estas cosas, Señor. Porque este es el fundamento, Padre Celestial, es el fundamento del verdadero cristianismo, Señor. El creer, no solamente creer que tú eres uno, Señor Jesús, porque aún el diablo cree eso y tiembla, Padre, pero tener la revelación por qué eres uno, Señor. Padre, porque una de las cosas que dijo tu siervo respecto a la marca de la bestia, que va a ser trinitarismo, y aquel, Padre, con razón, oh Dios, hoy en día hay cuánta gente, Dios, que ya están en la misma doctrina de los testigos, creyendo que son dos dioses, que Jesús es menos que el Padre, Señor Jesús, pero eso es por falta de revelación, Señor. Por eso, Dios, ábrenos el sentido de la revelación en nuestros corazones. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, amén. Tome su asiento, Dios les bendiga.